Año 2022. La dignidad del hijo. Única dirección. Manantial de Vida arriba al 2022 con la meta de ver a una generación transformada a Cristo, con personas plenas, matrimonios completos, familias comprometidas y congregaciones vitales que expresarán a la Iglesia gloriosa. Año 2022. La dignidad del hijo es el derecho adquirido. Y que esa dignidad nos ha alcanzado a todos y a cada uno de nosotros con una finalidad. De que podamos en espacio y tiempo, expresar para lo que fuimos creados y diseñados. Hay otra cosa que tenga más peso en el universo y en el planeta Tierra que no sea ser, un administrador de la gracia. Dicho esto, hay un proverbio gobernante ahí sí que es un proverbio gobernante, fue el que utilizamos para nuestra convocatoria de oración. Fuerza y dignidad son sus vestiduras. ¿Qué más dice ahí? Y mira con optimismo ¿hacia dónde? Al porvenir. Esa es la vida profética. Usted no está atemorizado, usted no está siendo preso del miedo, porque ya usted se ha provisto con un optimismo por lo venir. Y esto hay que explicarlo, porque la gente está, no, yo estoy esperando algo mucho mejor o mayor. No hay nada mucho mejor y mayor de lo que ya nos vino, que es Cristo. Entonces, cuando la palabra habla de que haremos cosas mayores, no está hablando de la grandeza de lo que nosotros podamos construir o demás. Aunque eso pueda incluir como una herramienta, sino más bien que se pueda palpar la dignidad del hijo. Ahí sí vamos en una escala, mayor. Ahí sí podemos decir de gloria en gloria, gracia sobre gracia. Entonces, lo que me gusta de esa escritura es que de su plenitud tomamos, no dice algunos. El asunto es que los todos no son los todos que deben estar en la totalidad de esa plenitud. Entonces, cuando usted se ve a la luz, no de ese proverbio gobernante, sino de quién es fuerza y de quién es dignidad y de qué hemos sido investidos, usted está ready para lo porvenir. Wow. Cristo sobre Cristo. Cristo sobre la iglesia y la iglesia sobre Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, tenemos que entender lo que la palabra dignidad significa. Si nos vamos a los tiempos bíblicos, a los que nos gustaba, remontarnos a esas épocas, yo no lo voy a llevar tan lejos, sino a los días del apóstol Pablo. Y una persona digna, era una persona que iba a representar quien lo había enviado. Por eso de dignidad viene la palabra dignatarios. Un dignatario tiene la responsabilidad que a donde quiera que vaya pueda representar con altura a quien lo envió. Entonces el pueblo romano, cuando los romanos, el emperador enviaba a alguien, ese individuo sabía cómo conducirse, cómo hablar, cómo entrar, cómo salir. Porque no se estaba representando a sí mismo, estaba representando quien lo envió. De igual forma, nosotros hoy en el 2022 representamos quien nos dignificó.
Quien nos dignificó no fue una institución, sino aquel que constituyó un llamamiento santo. En ese llamamiento santo usted y yo, diga, fuimos sacados, diga, fuimos auxiliados. Para que ahora en espacio y tiempo usted pueda decir, yo soy, ayúdeme en esta mañana, yo soy un dignatario de la gracia. Por lo tanto, esa gracia va a demandar de a usted vivir a la altura de la misma. Entonces, como las personas que eran enviadas por un emperador terrenal cumplían al pie de la letra, y a nosotros en el 2022 todavía se nos hace difícil hacer iglesia. No imposible, pero diga, difícil. Mire sus alrededores. Vamos a seguir haciendo iglesia con el que le interesa hacer iglesia. Pese a lo que se ha levantado, pese a lo que el sistema, mira, el sistema está organizado para que ni usted crea en Dios. ¿Está claro? Por eso Jesús los condenó en su tiempo. Y habló bien claro, viene el enemigo, vuestro adversario, el diablo. Y él nada tiene, tampoco nada tiene en la iglesia. Tampoco tiene nada en los dignatarios. Tampoco tiene nada en aquellos que vivimos a la altura de la dignidad de su Hijo. ¿Por qué temes y por qué tienes miedo? ¿Por qué claudicas en dos pensamientos? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Me llamó? ¿No me llamó? ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? ¿Prosperaré o no prosperaré? ¿Viviré? ¿Moriré? Dijimos que si usted está respirando hoy, diga, es porque la muerte hizo así un Passover. Porque hasta que Dios no termine con la última tilde que dijo de tu vida, sobre tu vida, en la gracia, diga, la muerte tiene que decir, tú sabes qué, todavía no. Y si llegase el día, el apóstol Pablo decía, sea que vivamos, sea que muramos, ¿somos de quién? De la vida digna que representamos. Entonces, arribamos a un 2022, diga, con una sola señal. Otros están buscando señales como no sé si eran los judíos o los griegos. Los judíos buscaban señales, los griegos sabiduría. Y así hay muchos, diga, evangélicos dentro de nuestras congregaciones. Buscando, yo estoy orando por una señal. Entonces las señales están acomodadas, diga, a nuestra conveniencia. Estamos en esta ruta transitando en la 2022, diga, brand new. Diga, pero las señales siguen siendo la misma. Porque si las señales no te conducen a la gracia, usted va a vivir por debajo de los estándares de la gracia. Pero si las señales te conducen hacia la gracia, diga, usted está, diga, en la dignidad de su Hijo. Entonces, diga, la tarea como hijos de Dios es cultivar y caminar, diga, every day, cada día, día a día. Por eso el mundo nos está observando. ¿Usted se cree que no? El mundo nos está observando. ¿Cómo se está conduciendo a la iglesia ante esta pandemia? Un hermano pentecostal, cuando arrancó esto por allá por el 2020, decía, parece que al COVID le hicieron así, ¡pum!, y cayó en las congregaciones. O sea, yo diría, que es loco, tostado, no sé qué palabra, qué versículo boricua inventarme. Una ridiculez. Es que el COVID está centrado ahora en las congregaciones, yo no voy. Y mucho menos que el pastor ni se pone máscara. Entonces vamos a Walmart, hay un sinnúmero de personas que no se ponen máscara y usted compra, entra y sale y ya. Diga, ¿qué señal estamos escuchando? ¿Qué señal es la que nos gobierna? Porque las señales del mundo están diseñadas para que usted deje de creer, para que usted deje de congregarse,
para que usted diga, de financiar la vida digna del Hijo. Mire, el diablo no lo va a hacer. El diablo se financia solito. Pero los que hemos sido, introducidos en esta dignidad, somos gente generosa en todo el sentido de la palabra. En tiempo, en compromiso. A dónde entramos y a dónde salimos, a quién le prestamos el oído, con quién hablamos, con quién nos comunicamos, con quién nos vinculamos. Entonces, dije que el mundo nos está ¿qué? Entonces, cuando la calidad de vida que nosotros expresamos al mundo, hermanos, es la adecuada, estamos viviendo a la altura de su llamamiento santo. Yo tenía una connotación distinta, pero dije, no, vamos a cambiarle, el panorama. Porque lo contrario sería que si nosotros no estamos viviendo a la altura de esta dignidad que nos ha dignificado, la gente dice, ¿para qué? Si a fin y al cabo el espíritu del mundo es que a mí no me importan tus méritos. No me importa lo que tú seas, no me importa lo que tú eres. Ese es el espíritu del mundo. Pero usted puede trasladar eso a este contexto, ¿verdad? Que como que no cuadra. Por eso la palabra dignidad también en su extracto, además de ser dignatario, es dar honor. Por eso nos honramos los unos a los. Porque la dignidad que hay en María, es la dignidad que yo le voy a dar peso y valor. ¿Por qué? Porque es la misma. Es incoherente que hablemos de dignidad y vivamos indignos. ¿Qué es un indigno? Ay, no soy merecedor. Mire, vamos a cambiar esa religiosidad. Sabemos que no somos merecedores, pero hay muchos indignos que se autojudican ellos, que viven en la dignidad del Hijo y tienen los pies asquerosos. No pueden levantar manos santas como los que estábamos aquí esta mañana. Levantan manos de ira, de contienda y de cómo frenar la vida digna del Hijo. Pero te tengo buenas noticias, hijo del diablo. No hay nada que pueda hacerle frente a los hijos en la dignidad de la vida de iglesia. Nos los afirmaba en la voz profética esta mañana. No hay nada que pueda detener el avance y el impulso y el alcance de la dignidad del Hijo en los miembros que constituimos el cuerpo de Cristo. No ha nacido diablo, ni nacerá. Y sigue estando escrito, y sigue estando escrito, y sigue estando escrito que por Él y por medio de Él son todas las cosas. Y todas las cosas, son sostenidas por el poder de su dignidad. Entonces Dios va a sostener a aquellos que son dignos. Dios va a seguir sustentando a aquellos que le da dignidad y valor y honra y peso a su nombre. A esos Dios los va a promover. A esos Dios los va a enviar. Esto es global. Esto no es nada más que para la esquina del 274. Esta dignidad, va a seguir corriendo. Va a seguir fluyendo. Porque en el manantial todavía está lloviendo. Así que quédate mojándote, empapándote de la lluvia del manantial. Pues lo digo, en Él está el manantial de la vida. En su luz veremos tu luz. Entonces, cuando nuestra calidad de vida que expresamos al mundo es la adecuada, el Señor dice, está retrocediendo el pecado. Cuando la dignidad está siendo expresada y el mundo la está viendo, está retrocediendo. Número uno, el pecado acá, que es el primero que se resiste. Aleluya.
Quiero que vaya conmigo rapidito. Efesios capítulo 2. Dice, pero los peros de Dios, diga, son buenos. Los peros de nosotros es todo lo contrario. Pero yo iba a ir, pero yo me quería congregar hoy, pero yo no sé si ellos limpiaron el estacionamiento con toda esa nieve que cayó. Diga, pero hubo uno que hizo la asignación y dijo, vamos a limpiar el estacionamiento para los que vienen, que representan a la vida digna. A los dignos le vamos a tener el parking limpiecito. Y a los que no les importa también. Sonríase que el Señor le ama. Dice ahí, pero Dios, vamos a detenernos ahí, pero en el pero de Dios. Ese pero de Dios significa que hubo un traslado. Si usted comienza a leer el primer capítulo, usted se va a dar de cuenta porque ahí Pablo registra un pero de Dios. Pero hubo un traslado de posición. No sé si lo tienen ahí. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. ¿Qué más? Estábamos fuera de la dignidad de ¿quién? De Dios. Pero hubo, diga, un traslado de posición, porque Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros, ¿qué? Muertos. No, pero yo estoy vivito y coleando. Así dijeron algunas personas y Juan registra. Tiene nombre de que viven. Pero están muertos. Entonces lo más que detesta a Dios es escuchar a una persona que dice, yo estoy vivo en la dignidad del Hijo. Y Él dice, no, es que tu pero no es mi pero. Todavía en ti no ha habido un traslado. Todavía en ti no ha habido una transformación. Entonces, ¿qué implica muertos? Si usted tiene y me puede ayudar en esta mañana. Un muerto perdió la capacidad de tener contacto con ¿quién? Diga, con la dignidad de Dios. En ese caso estamos indignos. Muertos implica haber perdido la capacidad de tener contacto con Dios, y delito significa que usted y yo traspasamos. Esto va con rebote y los que nos están viendo. Traspasamos el límite establecido por Dios. Seguimos leyendo. Y nos dio vida juntamente con, estando muerto, la gracia pensó en darte vida. Estando muerto, la gracia pensó en bendecirte. Estando muerto, la gracia decidió amarte. Estando muerto, la gracia decidió no aferrarse a sí misma. Wow. Y se vació de Dios mismo. Wow. Y cuando entra en escena el Jesús histórico, diga, esa gracia, ¿a dónde esa gracia descendió? En Jesús, no de Nazaret. Juan lo señala y dice, he ahí. Y cuando Jesús, para cumplir con la tradición, tenía que ser bautizado. Y dice Juan, nosotros utilizamos bien místicamente las palomitas. Ay, representan al Espíritu Santo. Él dijo, como paloma la gracia se depositó ¿a dónde? En el contenedor de la gracia. Pero no se quedó ahí. Porque cuando fue a la cruz, wow, se nos impartió gracia sobre gracia.
Entonces por eso leo, y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos salvos de nuestra miserable posición para entrar en la vida digna. Miren, nacimos con frases como: salvó mi alma y perdonó mis pecados, me salvó del infierno. Una de las cosas que hizo su gracia es que nos salvó de lo que nos merecíamos, ¿o no? ¿Qué nos merecíamos, Willy? Esa es la mente religiosa. ¿Qué nos merecíamos? Dios no estaba pensando como usted está pensando ahora mismo. Yo me merecía el infierno. Entonces, ¿para qué entonces Dios lo creó? Dios no te creó para el infierno. Ya Él sentenció a los ángeles caídos que decidieron vivir por debajo de la dignidad. Por eso dice Judas: y aquellos que no guardaron la dignidad. Judas lo escribe. Un capitulito nada más, pero a la gente no le gusta leerla. Los ángeles que no guardaron el lugar de dignidad, ¿a dónde fueron arrojados? Ya usted fue creado para ser un contenedor de la gracia. Lo que pasa es que si no estás enterado, nos reunimos hoy para decírtelo. Eres un contenedor de la gracia, Willy. Eres un contenedor de la gracia, Emanuel. Eres un contenedor de la gracia, Vivian. Eres un contenedor de la gracia, Rosa Peralta. Diga entonces, Cristo como vida que venció nos ha salvado y nos ha puesto en una posición donde estamos, diga, por encima de vivir una vida miserable. Y si habría algún sentir miserable, que sea como decía el apóstol Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? No es el Chapulín Colorado. ¿Quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Diga, la dignidad del Hijo. Diga, la dignidad del Hijo. Entonces, Dios nos ha salvado en Cristo, diga, aún de nuestros propios enemigos interiores. ¿Dios tiene enemigos? Diga, no. Todos fueron expuestos y vencidos públicamente. Usted no tiene enemigos, pero sí tiene gente que fastidia. El apóstol Juan decía que hinchan. Gente que jeringan, ¿cómo dicen allá en Santo Domingo? Que molestan, mira para allá. En Puerto Rico dicen un versículo bíblico: oye, que gente que joroban. Hicieron clic rápido. Ay, Señor. Oye, estaban despiertos y estaban esperando ese versículo boricua. Entonces diga, el Señor nos ha librado de nuestros propios enemigos. Pero eso se puede dar cuando nosotros circuncidamos, diga, la carne. ¿Y qué es circuncidar la carne conforme al nuevo pacto? Renunciar a ella. ¿Cómo se renuncia a la carne? La dignidad del Hijo. Entonces diga, la salvación es el entendimiento de su gracia. Esa tal salvación va a producir para su expresión la iglesia como fruto. Tal salvación produce para su expresión la iglesia como fruto. Un pensamiento más y aterrizamos. Dice, y juntamente con él
nos juntamente con Él significa diga todos. Su asignación cuando salga de aquí, en el trabajo, en Walmart, en el supermercado, a los que son más finos y van a BJ's. Nosotros los humildes, Miguel, vamos a Seibelot, a Dollar Tree. Y cuando usted compra, usted ve cuando ve la registradora, pero no es Dollar Tree. Sí, el árbol del peso que te han sacado. Es su responsabilidad decirle la vida digna del Hijo. Si no estás enterado, puso tus pies, como hablábamos esta mañana. Lavó tus pies por la dignidad y con la dignidad del Hijo, para que anunciemos dignamente y con altura, diga, la mejor de las noticias. Que Dios en Cristo no estaba, it is done, reconcilió todas las cosas. Pero hasta que usted no esté enterado y firme en esto, usted no sabe ni de qué el Señor lo reconcilió. ¿De qué nos reconcilió el Señor? Diga, de nuestra vida enemistada. Nosotros estábamos divididos en sí. Y la reconciliación. Puso todo nuevamente en el lugar que siempre estuvieron. Aunque militemos en la tierra, desde la posición eterna, usted está en un estado de inocencia. Yo lo voy a repetir. Diga, desde la eternidad y desde la posición eterna, usted está en una posición ¿de qué dijimos? De inocencia. ¿No me cree? Un versículo paulino. Porque ninguna, mire Máximo allá. Porque ninguna, entonces no hay condenación para los que están puestos en un estado de inocencia. Ponte de pie, literalmente. Pero en el Espíritu, ponte de pie. Diga, porque ninguna condenación hay. Usted asegúrese de estar en quién. ¿En quién? Señor,